El tema que veremos el día de hoy son los logaritmos, los cuales podemos expresarlo, o más bien la conversión, la podemos realizar de forma logarítmica a exponencial o de exponencial a logarítmica. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una expresión exponencial. ¿Por qué? Porque involucramos un número que está elevado a cierta potencia, en este caso 4, y está igualado a 16. Y su conversión en forma logarítmica sería logaritmo base 2 de 16 es igual a 4. Pero ¿cómo hacemos esta conversión de forma exponencial a logarítmica o de logarítmica a exponencial? Bueno, aquí tenemos la regla, la cual nos dice que una expresión que tenga una base y la cual está elevada a una determinada potencia y que está igualada a otro número diferente a y diferente a y, entonces yo lo puedo convertir a su forma logarítmica tomando de base de logaritmo la base que yo estoy utilizando en dicha forma exponencial, que es como vemos aquí. Tengo de base el 2, entonces la base de mi logaritmo va a ser el número 2, logaritmo base 2. Mi respuesta de la forma exponencial es el 16 de este ejemplo. Y acá nos dice que la respuesta pasa hacia la izquierda antes del signo igual para formar grupo con lo que es la expresión logarítmica, que es lo que vemos acá. El resultado de la expresión exponencial es 16, lo pasamos del otro lado para que conforme el grupo de la expresión logarítmica, y lo que es la potencia en la forma exponencial lo vamos a pasar como la respuesta de la forma logarítmica, que en este caso el 4, que es la potencia a la cual está elevado el 2, lo bajamos como respuesta a esta forma logarítmica. Aquí tenemos dos ejemplos que vamos a convertir a forma logarítmica, donde siempre vamos a iniciar con la expresión logaritmo. Entonces escribimos logaritmo, la base que tengo en esta expresión es el número 3, entonces se mantiene como la base de mi logaritmo, logaritmo base 3. Luego, la respuesta, que es un 81, la vamos a pasar ahora antes del signo igual. Entonces logaritmo base 3 de 81 es igual, y dicho exponente lo vamos a jalar como la respuesta de dicho logaritmo, que en este caso, como está elevado el 3 a la 4, mi respuesta de logaritmo sería el 4. Y así queda completa la conversión en su forma logarítmica de la expresión exponencial. 3 a la 4 es igual a 81. Luego tenemos este otro ejemplo que dice 5 al cubo es igual a 125. Entonces volvemos a expresar la expresión logaritmo. La base sería 5, se mantiene la base tanto en la base del logaritmo como en la expresión exponencial. El resultado de la expresión exponencial se pasa antes del signo igual en la expresión logarítmica, igual, y la respuesta sería la potencia a la cual está elevada la base en la expresión exponencial, que en este caso es el número 3. Y así quedaría completa mi conversión a expresión logarítmica. A continuación veremos lo que son las propiedades de los logaritmos. La primera propiedad que tenemos es la propiedad del producto. Y bueno, ¿de qué trata esta propiedad? Cuando yo tenga dos números que se están multiplicando, en este caso, por ejemplo, yo tengo dos literales y acá tengo un ejemplo con números, ¿qué debemos de hacer? Lo que debemos de hacer es repartir lo que es el logaritmo, es decir, logaritmo base 3 de x, luego no se va a multiplicar, sino que se va a sumar, más logaritmo base 3 de y. Hay que distribuirlo en una suma. En los números es igual, logaritmo base 2 de 3 más logaritmo base 2 de 5. Y así quedaría
expresado o desarrollado. Así quedaría expresado. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, logaritmo base 3 de 2 por 11. Seguimos la regla o la propiedad donde distribuimos en forma de suma logaritmo base 3, es decir, logaritmo manteniendo su base con el primer número más otra vez logaritmo base 3 con el segundo número. Y así podemos encontrar la respuesta. Si queremos encontrar la respuesta numérica, que en este caso no nos interesa todavía, pues lo podemos meter en la calculadora como logaritmo base 3 de 2 más logaritmo base 3 de 11 y nos va a dar una respuesta exacta numérica. A continuación vamos a ver la siguiente propiedad. A continuación tenemos la propiedad del cociente, que es cuando tenemos dos expresiones, dos números divididos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que debemos de hacer para en estos casos, como decimos en el producto que repartíamos en una suma, en este caso en el cociente lo tenemos que repartir en una resta. Es decir, por ejemplo, logaritmo base 3 de x menos 2 entre y quedaría logaritmo base 3 de x menos 2 menos logaritmo base 3 de y. En este caso que tenemos números, quedaría logaritmo base 2 de 27 menos logaritmo base 2 de 11. Y como mencionaba anteriormente, en este caso aún no nos interesa la respuesta, solamente lo queremos expresar, porque a lo mejor tenemos una resta así y lo queremos convertir a una forma más simplificada. Lo más correcto es dejarlo así como lo estoy expresando, como una resta de logaritmos, así como el producto una suma. A continuación veremos la otra propiedad. A continuación tenemos la tercera y última propiedad de los logaritmos, la cual es la de la potencia. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, antes que nada, ¿cómo la identificamos? Siempre va a ser una literal, un número es elevado a una potencia. Entonces, ahora sí, ¿qué debemos de hacer? Simplemente debemos de bajar el exponente que tiene la literal o el número y mandarlo como si estuviera multiplicando al logaritmo, es decir, 8 es 4 logaritmo base 2 de a. Y en este caso, este sí es 8. 8 logaritmo base 5 de 3. Solamente es bajar esa potencia y expresarlo como si estuviera multiplicando a mi expresión de logaritmo. A continuación haremos unos ejercicios donde involucran estas propiedades para que quede claro. A continuación tenemos estos 4 ejercicios que involucran lo que son las propiedades que vimos anteriormente. Primero tenemos logaritmo base 8 de 7 por x más 3. Y hay que recordar que cuando tenemos un logaritmo con números, expresiones que se están multiplicando, hay que repartirlo, ese logaritmo, en modo de suma, lo cual nos quedaría logaritmo base 8 de 7 con el primer factor más logaritmo base 8 de x más 3. Y así ya quedaría bien expresada mi expresión logarítmica. Luego tenemos el cual nos dice que el logaritmo base 4 de r más 7 a la 5. Y recordando la propiedad de la potencia, se jalaba la potencia hacia el inicio, como si estuviera multiplicando. Entonces queda 5 logaritmo base 4 de r más 7. Y así queda resuelto.
En este otro tenemos logaritmo base 8 de b al cubo por b menos 2. Entonces primero aplicamos lo que es la suma, que es lo de la propiedad del producto. Logaritmo base 8 de b al cubo más logaritmo base 8 de b menos 2. Pero vemos que en esta suma el primero involucra una literal que está elevada a una potencia 3. Entonces tenemos que aplicar lo que es la propiedad de la potencia, donde ponemos al inicio, multiplicamos al inicio el exponente y dejamos el término lineal, más logaritmo base 8 de b menos 2. Y así ya quedaría resuelto. Va a haber ejercicios donde tengamos que procesar 2 veces o resolverlo 2 veces, alguna parte o completamente. Ahora sí que va a depender de qué propiedades, o más bien de cómo está planteada la expresión logarítmica. Tenemos por último logaritmo base 10 de z menos 6, z entre 6, elevado al cuadrado. Vemos que debemos aplicarle la propiedad de la potencia, donde anotamos el 2, logaritmo base 10 de z menos 6. Pero ahí no se acaba, tenemos que simplificar esta fracción aplicando la propiedad del cociente. Entonces se reparte en una resta el logaritmo, 2 veces 2 logaritmo base 10 de z primero menos 2 logaritmo base 10 de 6. Y así ya quedaría correctamente expresada mi expresión logarítmica. Espero que haya quedado claro lo que es el tema de logaritmos, sus propiedades. Aquí vemos ejercicios que involucran prácticamente las 3 propiedades, donde puede ser simplemente de manera directa o que tengamos que hacerla 2, 3, 4 veces, dependiendo de cómo esté planteada mi expresión original. Y nos vemos en un próximo video.